Súper, ya estás compartiendo ya. Ok. Excelente, Juan. Uf, Parte de apoyo técnico, bienvenidos. Daniel, cuando bien quieras. Gracias, Juan. Bien, bienvenidos a todos los presentes en esta comunicación y a todos los que accedan posteriormente. Nuestro Centro de Estudios Humanistas de las Américas está muy feliz de presentar esta investigación sobre la cultura Yaruba, la línea del tiempo, por nuestro miembro pleno Ana Felisa Rivas. Es la espiritualidad de África y su humanismo de miles de años. A nosotros nos interesa el estudio, la profundización y la experimentación, y también su evolución actual de todas las manifestaciones espirituales de la antigüedad. Hoy veremos estos aspectos de un modo ordenado, pues hay en él un método de análisis, donde el investigador es también parte del objeto de estudio, algo poco usado en estos tiempos. Esa espiritualidad que vino a las Américas como esclava. ¿Qué origen más humilde que es ese? Para darnos cuenta que su aporte no solo en las Américas es importante, sino su irradiación desde África hacia el mundo, pero hoy de un modo renovado. Ana Felisa, como afrodescendiente, nos mostrará su investigación como una parte de su propia historia. Adelante con la presentación de Ana Felisa. Gracias. Muy buenos días. Ana Felisa Rivas González, colombiana de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, administradora de empresas con énfasis en economía solidaria, humanista con experiencia de más de 25 años en el campo social, capacitando, formando y apoyando en proyectos de tejido social con énfasis en manejo de la no violencia y el no a las armas convencionales. En el 2020, cofundadora de la Escuela de Género, un espacio para formar mujeres en herramientas de género, participación política e incidencia social. La escuela también tiene como objetivo promover todas las actividades que ayuden a la comunidad a no seguir temas de violencia y de armamentismo. Por esto, tiene en su haber talleres, seminarios para niños y adultos en dirección a la superación de acciones violentas. Enseña también a que las juventudes tengan un campo de acción en la política y en su medio pueda desarrollarse como ser humano y transformar a otros.
con los diplomados de Política Social Participativa, Mujer, Género y Conflicto Psicosocial y Política Pública, pone toda su experiencia en el manejo de la no violencia, el maltrato, no a la violencia por medio de las armas y de cualquier otra forma de violencia. Con ustedes, Ana Felisa. No se escucha, Anita. Audio, audio. Ok, se Ahora perdieron lo sí. que dice así del corazón. Bueno, ahora sí, Anita. Muy bien. Ok, que como un poco anonadada con esa presentación, como que wow. Bueno, buenos días a todos. Creo que casi todos nos conocemos. Como decía Daniel, la idea de esta investigación, parte de la parte investigativa es mucho la conexión. Entonces, lo que voy a contar es más como mi experiencia de lo que viví en la investigación de lo que son los yorubas. ¿Listo? Juan, ¿tú vas a poner la presentación? La pongo, la comparto. Como quieras, si quieres presentarla tú, como Bueno. quieras. Si no, yo la presento. Lo que te quede más fácil. Perfecto, se está viendo perfecto. Escucha muy duro, ¿cierto? ¿Ahí me escuchan bien? ¿O el fondo hace que se disminuya? Se escucha bien y se ve bien, Ana Felisa, gracias. Falta el fondo. Comparte sonidos en Zoom. ¿Ustedes no están escuchando el fondo? No. Tienes que en Zoom compartir sonidos. ¿Quieres que te lo presente y te lo coloque? Pues vamos a ver, si no funciona, entonces tú me lo colocas, ¿vale? Vale. Sí, ya, correcto. Ok, bueno. Listo. Yoruba, la línea del tiempo. Aquí cuando se hizo la investigación, obviamente lo que se está haciendo es apenas el atisbo porque es demasiada información. Perdón, aló, Anita, ¿puedes bajarle un poquito al sonido de fondo para poderte escuchar? Listo. Disculpa. Ya. Ahora sí, Ana, trabájalo así. Yo trabajo así. Vamos a una posición muy sencillo. Vamos a quitarle el sonido del fondo y ya. Ok. ¿Qué quería que sintieran esos No, tambores? no, está bien. Puedes ponerle un poquito si quieres. Sí, está bien. No, pero Colócalo. este lo que está muy... Lo que pasa es que Están estaba muy un poquito alegres. alto. Sí, Están muy Estaba un poquito alegres. alto. Eso, perfecto. Listo. Bueno, entonces, como digo, la idea es pues tratar de adentrarse un poco a esta cultura donde hay demasiada profundidad, pero no se alcanza a divisar todo. La investigación la hice más que basándome en libros y basándome en lo que encontraba en internet, escuchando a personas que son yorubas. Y cuando hablamos de yorubas, hablamos de la cultura, pero también hablamos de estas personas espirituales que de alguna manera profesan la religión yoruba. Entonces, estuve con historiadores, estuve con etnoeducadores, estuve con madrinas yorubas, con babalaos, que más adelante les explico qué es una madrina y qué es un babalao, y con muchas personas mayores de edad, con muchas mayoras, mujeres mayoras, que me pudieron ir contando más desde su experiencia. Entonces, parte de lo que voy a decir va a ser más desde mi experiencia
y más desde lo que sentí al hacer esta investigación. Entonces, y espero pues que sea una charla porque acepto todos los comentarios que se vengan con relación a esto. ¿Qué vamos a ver? Pues primero el origen y el paisaje, luego los lugares sagrados y de preparación espiritual, animales, plantas y objetos sagrados, cuál es la actitud humanista de los yorubas, mitos de la cultura, contacto con el mito y registro de lo sagrado, y por último, la experiencia guiada. Bueno, cuando hablamos del origen de los yorubas, hay varios puntos de vista. Lo que sabemos es que estaban en toda la zona de lo que hoy conocemos como Nigeria y de hecho siguen estando en esa zona. ¿Listo? Hay varias creencias. Una de las creencias es que viene de Dahomey, me disculpan la pronunciación, pero es que hay varias palabras que son un poquito complicadas. ¿Listo? Y muchos de los, como todo lo de los Yoruba ha pasado de tradición oral, entonces se encuentra más información acerca de los mitos que su origen como tal. ¿Listo? Lo que sí se sabe o lo que sí se puede decir es en qué territorio estaban establecidos, quién fue su fundador, por todos lados aparece que fue Oduduwa. ¿Listo? En ese momento crearon demasiados reinos, ¿listo? Habían unos reinos que eran reinos principales, pero alrededor de ese reino había varios, ¿listo? Y una cosa interesante es que los yorubas eran de los pueblos africanos más urbanizados en la época de la precolonia. ¿Qué quiere decir? Cuando llegaron los europeos, encontraron que sus calles estaban mejor estructuradas que las calles europeas. Había mejores carreteras, ya tenía, ¿cómo es que se llama? Alcantarillado, no, el otro. O sea, ya tenía pues las líneas, me disculpas cuando se me van las palabras. Entonces, el acueducto es, gracias. Entonces, cuando llegan estos, muchas de esas cosas las dejaron ahí apaciguadas y no se comentaron, porque obviamente pues, no convenía que se dijeran que eran superiores en cuanto a infraestructura. Dentro de todas las ciudades que tenía, la ciudad más importante era Ile Ife. De hecho, es la ciudad que aparece como en el mito donde fue que se me fue. Bueno, que el dios, es que iba a decir, el Oricha fundó los yorubas. ¿Listo? ¿Qué pasaba con los yorubas con relación a su lengua? Aunque habían varios dialectos, ninguno se imponía sobre el otro. Todos eran aceptados y todos eran observados como que eran igual de importantes. ¿Listo? Y aunque cada pueblo tenía su rey, todo lo hacían en consenso. Para todos había consejos, a todo el mundo se escuchaba por igual, hablando de los reyes, pero en el pueblo, así no se fuera rey, si era un anciano, si era una persona mayor, tenía mucho poder, o sea, era una persona que era escuchada. Dentro de los yorubas es muy valorado los mayores o las mayoras. Y hago énfasis en eso de las mayoras por lo que está pasando acá en este país en este momento con esa palabrita cada vez que lo dice la vicepresidenta, pero en realidad sí son las mayoras, ¿listo? Entonces, como las personas mayores tenían esta fuerza, tenían este respeto, entonces prácticamente la normativa y todo giraba con relación a ellas, ¿listo? Las personas de alguna manera eran custodiadas o eran tenidas en cuenta o eran manejadas, por así decirlo,
de acuerdo a una observación que se hacía de su conducta. ¿Listo? Si yo la embarraba, por así decirlo, o sea, si yo llego a hacer algo malo, o si yo hacía algo malo, al violar un principio, al violar un valor, entonces automáticamente no solo me estoy dañando a mí, sino que estoy dañando a todo mi clan. Entonces, y de alguna manera era custodiada públicamente. O sea, todo el mundo se estaba dando cuenta de lo que yo había hecho. Entonces, como por respeto a mi clan, por respeto a mi cultura, eso hacía que de alguna manera siguiera los principios y los valores. Otra cosa que es supremamente interesante dentro de los yoruba y que a mí me mató, de que entenderán por qué, es el lugar que tenían las mujeres. O sea, dentro de la cultura yoruba no había diferenciación de géneros y por lo tanto no había niveles entre los géneros. Las mujeres tenían la misma autoridad que los hombres. No dependía de qué género tuvieras, sino de cuáles eran tus condiciones dentro de la sociedad. Por eso, cuando los europeos llegaron y en cierto momento tenían que negociar, no entendían, los yorubas decían, pero ¿cómo así? Que hay que mirar en qué posición están nuestras mujeres. O sea, para ellos no existe o no existía en ese momento, porque ya luego fueron permeados, esa diferenciación de género. Pero no solo se iba al nivel de que eras hombre o mujer, sino que en realidad no había diferenciación de ningún tipo de género. Si tú naces hombre y te identificas mujer, ya, pues que ahorita estamos peleando por eso y ellos ya lo tenían hace mucho tiempo, no habría ningún problema. Y de hecho, cuando se hizo la traducción al inglés, se decía, ¿cómo es? Marido hembra, marido macho, ¿listo? O marido hombre, marido mujer, porque en realidad ellos no tenían esa diferenciación. Entonces existían los matrimonios entre personas del mismo género, entre personas de diferentes géneros, entre lo mismo que está pasando ahora. Pero todo era muy bien visto, muy aprobados socialmente. Eso hace parte de el origen. ¿Listo? Bueno, ahora lugares sagrados y de preparación espiritual. Esta es una de las razones, bueno, una desventaja que se tiene con relación al pueblo yoruba es que existió en la antigüedad, pero está todavía vigente. Y entonces tenemos muchos paradigmas y muchas falsas creencias sobre quiénes eran por lo que está pasando ahora. Pero resulta que esto que está pasando ahora pues tiene que ver con ese sincretismo que tuvieron que hacer los que llegaron acá en calidad de esclavos para poder de alguna manera proteger su religión y que no se perdiera. Entonces, bueno, y hablo de esto porque ¿cuáles son los lugares sagrados para los yorubas? Para ellos es muy importante los simbolismos y es muy importante los rituales que hacen. ¿Listo? Entonces, hay demasiada información, hay demasiados elementos que ellos están utilizando y que mucha gente no los alcanza a entender y a comprender. Entonces, dentro de los lugares sagrados tenemos primero los templos, como en casi todas las religiones, donde es una edificación que está obviamente dedicada a uno de los orichas, porque son muchos orichas los que ellos tienen. Cuando estamos hablando de orichas, estamos hablando de dioses, o sea, sus dioses son orichas. ¿Listo? Y obviamente en los templos se va a rezar y se van a realizar las ofrendas, se va a orar. ¿Listo? Tenemos los santuarios. Normalmente los santuarios se pueden hacer dentro del hogar, se pueden hacer dentro de un templo o se pueden hacer en un lugar específico, como un río, como una llanura, o dentro de un árbol, que es otro de los lugares sagrados para ellos. Son árboles que cultivan exclusivamente
para adorar a sus orillas. ¿Listo? Y están en ciertos sitios y solamente algunos babalaos pueden ir allá. Los babalaos, dentro de la religión yoruba, podríamos sincretizarlo con la religión católica como un sacerdote, más o menos. ¿Listo? No es lo mismo, pero es como para igual. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos el panteón. ¿Por qué el cementerio para ellos es tan importante? Porque creen y aseguran que tus ancestros se comunican contigo siempre. De hecho, cuando mi abuelo se muere, o cuando mi bisabuelo se muere, si fue un hombre íntegro, se convierte en un oricha menor que va a proteger a todo su clan. Y nosotros, como descendientes de ese oricha, podemos comunicarnos con él, podemos pedirle cosas a él. O sea, se convierte en nuestro ángel guardián, en nuestro ángel protector. ¿Listo? Entonces, por esa razón, los panteones o cementerios, como nosotros los conocemos, para ellos son lugares sagrados. Y el oricha que lo custodia o lo cuida o el que está dentro de ese panteón es Oya. ¿Listo? ¿Listo? Tenemos la unión de las cuatro esquinas. La unión de las cuatro esquinas puede ser una zona dentro de un área, o sea, dentro de un espacio grande, pero también puede ser dentro de la casa donde se hace el santuario. ¿Listo? Y el oricha es el eguá. ¿Listo? En las lomas normalmente también hacen santuarios y allí el que lo cuida es Obatalá. ¿Listo? Creen también en las líneas del ferrocarril, pero es por la conexión que tiene como con el hierro, y el oricha es Ogún, que de hecho Ogún es el oricha del hierro, de los metales y de todo lo que tiene que ver con eso. Tenemos la orilla del río, que es Ochum, y el mar, que es Yemayá. Y aquí es importante decir que los orichas para ellos pueden ser tanto masculinos como femeninos. Volvemos otra vez a lo mismo, no tenían esa distinción de género. Entonces aquí de estos 6 orichas que les estoy mencionando, 3 son femeninos, pues si lo traemos pues ya a nuestra creencia, y 3 son masculinos. ¿Sí? Y de hecho los más poderosos se supone que son los femeninos porque son los que dan vida. Bueno, animales, plantas y objetos sagrados. Como les decía al principio, son demasiados elementos que ellos utilizan. ¿Listo? Los animales en las santerías son relevantes porque primero cada oricha tiene su animal que lo representa. ¿Listo? Y cuando se está sacrificando este animal, mucha gente, o bueno, ahora se dice, es que le están dando sangre al oricha o es para que están haciendo maldiciones o están haciendo un sacrificio de un animal. Lo que representa es la fortaleza de ese animal para quien está haciendo el sacrificio. ¿Ves? Entonces, más que la ofrenda a los dioses, es como ese beneficio al que yo voy a tener, esa conexión que yo tengo con esa espiritualidad de ese animal o esa fuerza del animal, dependiendo de lo que represente el animal que se va a sacrificar. De los más sacrificados es el gallo o la gallina, porque es el animal principal dentro de ellos. Lo mismo pasa con los objetos. Los yorubas son muy reconocidos por haber hecho muchos elementos en bronce, pero es precisamente por eso, porque tienen demasiados elementos que los representan. Entonces, están las joyas, pero también están los alimentos, elementos de la tierra, plantas, flores, o sea,
es muchas cosas los que ellos utilizan para representación, dependiendo de a qué oricha yo le vaya a orar o a qué oricha le vaya a pedir o cuál sea el ritual que tenga que hacer para conectarme con él. Bueno, entonces aquí seguimos y aquí estamos observando algunos santuarios. Entonces, cuando se hacen los santuarios, normalmente están llenos de muchos elementos, ¿listo? Precisamente por eso. Además que también tiene que ver mucho con la abundancia, pero también con la conexión que hay con el todo. O sea, todos somos uno y uno somos todos, pero cuando hablamos de eso, no es solo desde el punto de vista de que es el otro ser humano. No, yo soy una con la naturaleza, soy una con la planta, soy una con todo el universo. Entonces, por esa razón, hay demasiados elementos y por esa razón es que los santuarios siempre están llenos de muchísimas cosas. Bueno, actitud humanista. Esta fue una de las cosas que más me emocionaron, porque es ver cómo en un pueblo antiguo, por así decirlo, ¿listo? Y un pueblo donde supuestamente no eran civilizados, que ya nos damos cuenta que eso no es tan así. Tenían todo lo que de alguna manera nosotros soñamos como la actitud humanista. Tenían lo que nosotros soñamos para la nación humana universal, que es tratar al otro como me gustaría que me trataran, es entender que el otro vale igual que yo, es entender que la opinión del otro es tan importante como la mía, es entender que la política tengo que armarla de acuerdo a un beneficio para todos, no solo para mi pueblo, o no solo para mi clan, sino es para absolutamente todo. Entonces, por eso la forma como intercambiaban, la forma como la civilización cada vez iba creciendo más, porque todos eran importantes en su momento, en su proceso, y a todos se valoraban y se entendían por igual. Entonces, yo lo que sentía aquí era que, como que o sea, esto es lo que yo estoy pensando para mí en este momento, ese sería mi sentido, y resulta que ya este pueblo lo tenía, pero de alguna manera eso se cercenó y no nos dimos cuenta qué pasó con esa información. ¿Listo? La visión global de ellos como tal. ¿Listo? Y una cosa que pasa es, obviamente, la mala interpretación que estamos haciendo ahora de su religión, pero era un poder y una fuerza tan impresionante que se tenían entre todos y cómo de alguna manera ese respeto hacía que cada vez las cosas fueran creciendo más y cómo que el otro se sienta de alguna manera juzgado, porque si tú la embarras, la está embarrando toda tu familia y la está embarrando todo tu clan, hace que uno se vuelva respetuoso, no solo conmigo, sino también con mi sociedad. O sea, en pocas palabras, tenemos que ser coherentes. No hacerle al otro lo que no quiero que me hagan, pero tampoco hacerme daño a mí mismo. Y ser coherente entre lo que pienso, siento y hago. Entonces, y si daño a la naturaleza, pues obviamente voy a tener unas consecuencias por dañar a la naturaleza. Entonces, eso me pareció supremamente emocionante y supremamente eh, como, ay, como qué rico, como qué emoción que eso ya existió y pudo darse y pudo ser, entonces los seres humanos podemos volver a eso. Bueno, bueno aquí lo mismo seguimos, esa es la importancia que tiene la persona, el valor que le dan a sus ancianos, eh, y ese respeto
obviamente hace que escuchemos a nuestros ancianos y seamos coherentes con lo que ellos de alguna manera nos están diciendo. Entonces, eso hace que la comunidad siga creciendo, porque estamos respetando y cada vez vamos a seguir más con esa sociedad coherente, porque los que van naciendo le dan ese valor a la persona que lleva mucho tiempo. Y eso también genera el H. El H es la fuerza. Para ellos significa como fuerza, pero también amén, pero también estoy contigo, que así sea. O sea, es una mezcla de toda esa conectividad. ¿Listo? Entonces, bueno, me adelanté a lo del H. ¿Listo? Aquí resulta que varios clanes pueden tener diferentes objetos porque se le otorga un objeto a un clan, a una familia, a un grupo, y a medida que va pasando el tiempo y que va pasando de generación en generación, ese objeto va teniendo más fuerza, va quedando más consagrado. Entonces, por eso se dice que tiene más H. ¿Listo? Y obviamente el ancestro se lo va a pasar a quien sigue en su línea porque ha sido el más coherente, porque ha sido el más respetuoso, porque es el que debe continuar y se está haciendo cargo de alguna manera de todo ese clan con el que queda. Y obviamente estos elementos son los que hacen que haya una conexión entre el mundo visible, dicen ellos, o sea, entre este plano y el plano trascendental, el plano que está más allá. Por eso en algunos rituales, el que se quiere comunicar con su ancestro, pues tiene que tener un elemento específico. Además, no en cualquier momento nos podemos comunicar con nuestros ancestros, depende de si ellos quieren, si es necesario, o bueno, una cantidad de elementos para poder realizar eso. ¿Listo? Bueno, vamos con los mitos. Hay infinidades de mitos. Yo decidí traer solamente 2. Listo. Voy a tratar de leerlo, como les digo, la pronunciación de pronto no me sale tan bien. Olodumare, el dios creador, que es un dios femenino, dio a Obatalá una calabaza llena de arenas y un pollo con 5 dedos para que fuera a crear la tierra. Por eso les decía ahora rato que uno de los animales más importantes para ellos es el gallo. ¿Listo? Porque dentro de su mito está. Dice, pero Obatalá sintió sed en el camino y tomó un poco de vino de palma. A causa de esto, Obatalá se embriagó y se quedó dormido. Odumare, al ver que Obatalá no llegaba, envió a otra deidad llamada Odúa a buscarlo. Y al verlo dormido, se apoderó de la calabaza y del pollo y descendió el primero a lo que entonces era solamente agua. Odúa vació el contenido de la arena sobre las aguas y el pollo iba con sus 5 dedos expandiendo la arena por todas partes. Así fue creada la tierra. Después de Odúa comenzaron a descender sobre la tierra otros dioses, los cuales bajaron por una cadena de hierro y fueron estos dioses quienes fundaron el bosque sagrado de Oluse. Entonces, lo más representativo, la cadena, lo más representativo, el pollo que cuando crece pues ya se convierte en el gallo. Listo. Bueno. Listo. Como Olodumare quedó muy satisfecho con la labor de Obatalá, lo mandó de nuevo a la tierra para que la poblara y embelleciera. Esta vez, Obatalá iba acompañado por Orunmila, el dios de la sabiduría y de los oráculos. Los 2 orichas trajeron varios árboles, entre ellos la palma, también trajeron grupos de seres humanos creados por Olodumare para poblar la tierra. Al frente de estos primeros pobladores iba un dios
perdón, un hombre llamado Oreule. Disculpan allí. ¿Listo? Aquí no se dice mucho, pero nosotros, los primeros hombres, de alguna manera hacían parte de los orichas y es por esa razón, nosotros somos todos orichas menores, o, bueno, o tenemos ese nivel, y por eso si tenemos una buena vida cuando desencarnamos, podemos convertirnos en ángeles guardianes de nuestro clan y es allí donde nos convertimos en orichas. En pocas palabras, para los yorubas, todos somos oruchas. Tenemos algo dentro de orichas, perdón, orichas. ¿Listo? Bueno. Dentro de los mitos hay 7 potencias, que son los 7 dioses principales, los 7 orichas principales. ¿Listo? Y tenemos todos los mismos ángeles que tenemos en la religión católica, pues de alguna manera los tenemos también acá. Las vírgenes, o sea, es como el equivalente a todo lo que tenemos en la religión católica, ellos lo tienen dentro de su religión. Pero vuelvo y hago énfasis, es que para mí eso me pegó muchísimo, el hecho de que sus orichas estén a igual nivel, tanto femeninos como masculinos. Esto es como darle esa fuerza y esa importancia a la igualdad de género. Contacto con el mito y registro de lo sagrado. Obviamente, como es bien sabido, dentro de todo lo que viene de África, los cultos son muy importantes. Y acá, como se hace culto al descendiente, ay Dios, a mi abuelo, pues a mi ancestro, se hace culto al ancestro, se hacen cultos a los diferentes orichas, y siempre se tiene en cuenta que cada oricha protege una parte de la naturaleza. Entonces, eso hace que esa conexión con eso profundo esté a través de la naturaleza, pero también esté a través de tu familia, esté a través de los alimentos, esté a través de las oraciones. Entonces hay muchísimas formas de conectarse con ese registro interno. Hay muchísimas formas de estar en contacto con lo sagrado, ¿listo? Y no se necesita estar en un sitio específico o ser alguien específico, sino que lo importante es que tú te quieras conectar. Había algo, esto es muy personal, alguien me dijo, cuando estaba conversando en la investigación, me dijo, no es casualidad que te hayas enterado que eres descendiente yoruba y no es casualidad que estés haciendo esta investigación. Lo que pasa es que de alguna manera tu oricha te quiere traer. Y entonces decía que los orichas empiezan a traer a su gente porque necesitan que su gente esté conectada con su espiritualidad. Entonces yo, ok. Entonces me pareció bonito eso bueno, de hecho me lo dijo una madrina yoruba. Entonces es muy, muy, muy sentido, muy conectado y cuando se está alrededor de esta gente se siente una energía tan impresionante, se siente una expansión y se siente como un amor y se siente, mejor dicho, es que así es, como que fácilmente pude conectar con mi guía interno, fácilmente pude conectar con esa profundidad de esa Ana Felisa. Entonces siento que ese es el registro de lo sagrado, que es como tan fácil siguiendo esas costumbres de ellos para uno poderse conectar con eso que tenemos allí, que a veces lo tenemos olvidado por estar llenos de tantas ocupaciones en este plano. Bueno,
ya creo que he dicho mucho de esto, la importancia de los cementerios, bueno, los panteones. Aquí también me llama mucho la atención. Resulta que la raza africana, bueno, decíamos que la raza negra no existe. La cultura africana celebra a sus muertos. ¿Listo? Y para algunas personas no es entendible. Los cánticos, los alabados, eh, la gente llena en el cementerio, esta compañía, los 9 días que se hacen de novenario, los 3 días que se hacen de velorio, todo esto tiene que ver con ese sentido de amor a sus muertos. ¿Listo? Y cuando mi muerto se va, pues obviamente yo tengo que dárselo al oricha que lo representa, al oricha de cual él desciende, porque todos los seres humanos de alguna manera pertenecemos o somos hijos de algunos orichas. ¿Listo? Entonces, cuando uno sabe quién es su oricha, pues obviamente hay que hacerle todo ese ritual a ese oricha. Pero también es fácil llegar y conectar con eso sagrado en el panteón. No es el cementerio la cosa negativa, el cementerio es lo más sagrado porque es que allí están los restos de tu muerto. Pero también tienes que entender, perdón, que como tú le estás haciendo ese ceremonial a tu muerto, cuando el muerto es del otro, tú tienes que acompañarlo y tienes que estar allí con él. Y por esa razón, cuando una persona está enferma, hay mucha gente que los va a visitar y les llevan cosas. Y tienen que estar con ellos mientras el enfermo está en la máxima. Si el enfermo se cura, pues obviamente se curó y cada uno se va para su casa. Pero si el enfermo muere, tienen que relevarse entre familias y tienen que seguir con la compañía con estas personas. Obviamente, los que llegaron cuando el otro estaba enfermo, pues se van y mandan a otros familiares y esos otros familiares tienen que estar acompañando todo el velorio y todo el entierro. Y no solo vienen, perdón, todo el velorio y el novenario. Y no solo vienen a estar allí, sino que deben de traer cosas, deben de traer alimentos, deben de traer obsequios porque se supone que la familia del muerto o del enfermo está abrumada. Entonces no se puede llegar a molestarlo más, sino que por el contrario hay que llegar es a apoyarlo, porque todos somos uno y uno somos todos. ¿Listo? Entonces, por eso la forma de los caminos y por eso en las balsas y por eso el tipo de alabados y cómo se hacen los alabados y cómo se hacen los cánticos. ¿Listo? Entonces, sí, traté de aprenderme un alabado, pero no fui capaz. Entonces, el único es el que es como el más común de mira qué bonito lo vienen bajando. Pero el hecho de que sea como tan... Bueno, a ver, yo les cuento también una cosa personal. Aquí normalmente se critica porque los negros se saludan como con el canto y hablan duro. Cuando yo estuve en el Chocó, veía que las canoas iban bajando y entonces el que estaba desde la casa, que está lejos, llega y dice cosas como adiós, comadre. Entonces tiene que decirlo como cantado porque es que el otro va pasando. Pero resulta que eso viene desde allá, o sea, es la forma como están las calles, cómo están los ríos, cómo está la comunicación. Entonces todo lo tienen que decir como cantado y lo tienen que decir así como que ¡guau! Y por eso casi todos son familia, entonces independiente de quién seas, entonces adiós familia. Entonces ese tipo de cosas son muy bonitas. Por eso les decía que es que investigando todo eso fue más como desde lo personal y me emocionó mucho, pero todo ese tipo de cosas hace que nos conectemos con lo sagrado de una manera muy, muy, muy fácil. ¿Listo?
Bueno. ¿Por qué puse tambores? Representativo, y yo creo todos tenemos la imagen de África y los tambores y la música. Resulta que los tambores no es solo diversión, los tambores lo utilizamos para conexión, los tambores lo utilizamos para sanación, los tambores lo utilizamos para definición de familia, los tambores se utilizan, de acuerdo, si lo utilizamos, lo utilizan. Los tambores lo utilizan como cánticos a diferentes orichas. O sea, la música se convierte en una herramienta número uno para poderse conectar con lo sagrado. ¿Listo? En todo ceremonial, en todo culto, sí o sí debe de existir la música. Y en algunos pueblos son identificados algunos sonidos con algunas familias. ¿Listo? Muchas de las danzas que nosotros observamos, que luego se convirtieron en danzas comunes, por así decirlo, o, o música como tal, en realidad eran cultos, ¿listo? Que se estaban haciendo. Entonces, tiene una relevancia bastante fuerte el tambor. Además, dependiendo de cómo se toque el tambor, hay una parte del cuerpo que está conectando con ese tambor y es lo que hace que o se cure esa parte del cuerpo o pasen cosas diferentes con esa parte del cuerpo. Entonces, eh, ahora hay un ritmo que está muy conocido porque lo pusieron de moda unos niños que bailaban, de hecho ese ritmo es un ritmo para la fertilidad y tiene que ver con Yemayá, que es la diosa de la fertilidad, ¿sí? Que en realidad es la orilla del mar también. Entonces es un ritmo donde está tocando y el tambor hace que se sienta en la zona pélvica y los movimientos por eso son bastante pélvicos. Entonces, cuando uno lo ve desde acá sin contexto, se puede tomar como que es un baile vulgar o un estilo reggaetón, nada, pero no, cada uno de los sonidos de los tambores y de los movimientos de los tambores tiene un contacto más allá con esa parte mística y esa parte espiritual. Wow, terminé. Estaba tan emocionada. Bueno, yo creo que dentro de la síntesis que me quedó a mí, es primero que tenemos de alguna manera muy mal vista esta religión que está satanizada obviamente por la forma como llegó y lo que tenían que pasar con las personas que fueron esclavizadas. Otra cosa que aprendí también es que no, y bueno, eso hace mucho tiempo lo decía, pero lo reafirmé, es que no somos esclavos o no fuimos esclavos, o mis ancestros no fueron esclavos. Fueron reyes, fueron príncipes que fueron esclavizados, ¿listo? Fueron personas importantes, personas que tenían poder, que eran inteligentes, que tenían estructura y que los trajeron y los esclavizaron y que obviamente para poder sobrevivir tuvieron que de alguna manera amoldarse a lo que les estaban exigiendo. Pero hubieron unos rebeldes que se escaparon, que están diciendo definitivamente nosotros no somos eso y muestran lo que son. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que esta religión como tal no es la religión que busca adeptos, que va, como en otras religiones, necesitamos que, no, esta religión es por el contrario, o sea, eres tú el que tienes que llegar y decir sí conecto con esto, y sí conecto más desde una experiencia profunda que desde algo que te vayan a vender externamente. Entonces eso es como lo que me quedó
de la investigación, me quedó el amor profundo por todas esas personas con que hablé. Yo pensaba que tenía alguna idea de lo que para mí es el amor, que siempre he dicho que no es lo que me venden como general por amor. Pero hablando con estas señoras y hablando con estos babalaos y con esta gente, entendí o comprendí lo que verdaderamente es el amor. Es una cosa muy, 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 muy profunda. Es una conexión. No sé, ni siquiera sé cómo explicarlo. Y definitivamente esa espiritualidad y esa profundidad que tenemos, eso que va más allá, eh, no diferencia ningún tipo de culturas. Y nosotros como seres humanos estamos unidos por algo más profundo. O yo diría, como seres espirituales viviendo una experiencia humana, tenemos una cosa muy profunda que nos une a todos. Y todos somos uno, de verdad. Eso fue como lo que me quedó de esta investigación. Sí, espera. No sé si hacemos alguna pregunta o algo antes de pasar a la experiencia guiada. Ana, yo Hermoso, creo, Anita. Ana, si te parece bien, vamos a la experiencia guiada, ¿te parece? Ajá. Y complementamos tu paisaje, tu origen y tu presentación investigativa para poder terminar en una vivencia hermosa como la que nos estás llevando. Y al final hacemos las preguntas, si te parece. No sé qué opinan los demás. Bueno, Sí, de acuerdo, para continuar el hilo que nos está llevando ya la experiencia. Gracias. entonces vamos con la experiencia. Bueno, experiencia guiada, camino al río, conectando con mi orilla. No se ve la presentación. Ya, ahora sí. No, lo que pasa es que al compartí solo la primera presentación. Vamos a compartir. Pues que está así, así. Casi lloro ya. Claro, claro, Muy claro. hermosa, Anita, muy Sí, hermosa. Es que yo soy llorona Muy también. lindo, gracias, Anita. muy buena. Excelente, Anita. Gracias. Excelente, excelente. ¿Te presento la experiencia? Ok, ya. Creo que ya sí. Aunque aquí esta ustedes casi no la van a ver, ¿no? Porque ahorita Sí, la No, se me estamos van viendo. cerrar a... los ojos. Sí. Esta es una guía para mí, para ustedes no. Entonces, vamos a ponernos cómodos. Vamos a cerrar los ojos. Hacemos una respiración profunda. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Con cada inhalación sentimos que todos nuestros órganos van quedando totalmente relajados. Con cada exhalación soltamos cualquier tipo de tensión que tengamos. Vamos a desconectarnos de todo lo externo, de cualquier ruido, el clima, y solamente vamos a conectar con lo más profundo que hay en nosotros. Me encuentro en una pradera hermosa, frondosa, llena de flores. Al fondo escucho las risas que hacen unos incesantes tambores. El cielo está totalmente despejado.
color azul profundo. Siento los rayos del sol que me acarician de una manera suave y en total armonía. A medida que avanzo, voy sintiendo con las plantas de mis pies la hierba, la tierra, las piedras y todo, absolutamente todo. Me siento en plenitud y en total armonía con el universo. En el camino voy recogiendo elementos. Primero veo 7 girasoles, luego encuentro 2 cocos, una vasija y mucha miel. Cada vez que recojo estos elementos, siento la conexión con ellos, con la tierra, con mi alma, con mi espíritu. Cada uno de ellos me alimenta total y completamente. Sigo caminando con ellos a cuestas y en el fondo sigo escuchando los tambores, pero también una cascada. Mientras estoy caminando con los elementos, me empieza a llegar sentimientos y pensamientos. Pensamientos de inseguridad, de tristeza, de angustia, de escasez, de miedo y de falta de esperanza para mi entorno y para la humanidad en general. Sin embargo, de repente siento la compañía de alguien que me está apoyando, que me está dando tranquilidad. Ese alguien es uno de mis ancestros. Llego hasta el río. Sus aguas son hermosas, cristalinas, y me invitan a entrar a él. Yo le pido permiso y me sumerjo hasta las rodillas. En ese momento me pide que con la vasija me eche agua en la cabeza. Empieza a coger el agua y a irme tirando agua en la cabeza. A medida que cae el agua en mi cabeza, en mi rostro, en mis hombros y en el resto del cuerpo, siento que voy limpiando, que me voy tranquilizando. Todos esos pensamientos negativos empiezan a salir de mí. Y llega la bondad, la certeza, la abundancia, el deseo de ser grande, la conexión no solo conmigo, sino con el universo. Poco a poco voy sintiendo como todos y cada uno de mis ancestros hacen parte de mí. En ese momento, miro el río y me conecto con lo más profundo que hay dentro de mí. Y el río me conecta con ese espíritu valeroso. Me quedo observando las profundidades y de él emerge esta figura hermosa, confiable, que me da paz. Y empiezo a conversar con ella, a pedir lo que necesito, pero también a agradecer. Y estamos así durante un largo, largo rato.
Pasado un tiempo y después de esta fructífera conversación, la figura vuelve a internarse en el río. Yo siento gran regocijo, en paz, con la tranquilidad que da el tener resueltas las preguntas, el saber que cuentas con algo más, el saber que eres uno con la naturaleza y con la humanidad. Entonces, cojo la miel, las flores y las frutas y las tiro al río en ofrenda a ese espíritu maravilloso. Me sumerjo completamente y salgo del río totalmente renovada. Empiezo a caminar. Estoy feliz. Tengo una unidad interna tan impresionante. Una felicidad tan halagadora que siento que el corazón se me va a salir de mi pecho. Es el momento de devolverme por el camino. Y ahora lo veo todavía más hermoso. Y en ese caminar veo todas las personas que amo, todas las personas que necesito y a todas las personas que me necesitan. Tengo la claridad para resolver cualquier problema. Tengo la sabiduría para resolver cualquier dilema. Así que con esa felicidad, con esa expansión interna y con esa conexión con lo más profundo de mi espiritualidad, vuelvo aquí. Poco a poco voy abriendo mis ojos con la certeza que el viaje que acabo de hacer es un viaje que acaba de dar la más bella experiencia de conexión con lo más profundo de mi espiritualidad. Hermoso. Maravillosa, gracias, Anita. Uf, Gracias, de mucha Anita. conexión. Muy bien. Hermosa experiencia. Muchas gracias. Gracias, Anita. Bellísimo. Gracias, Ana Felisa. Gracias, Ana. Lindo, hermoso. Wow. Gracias, gracias. Wow, Traté- wow, wow. y- Gracias, Anita, muy bonito. Gracias, gracias. Lindísimo, Anita. Muy bien, Ana. Muy Espectacular. interesante. Una experiencia muy profunda la que propusiste. Gracias. traté, bueno, ¿por qué? Gracias, Anita. Gracias, gracias. Gracias, Anita, Me salió así Se siente, Bueno, se siente. los elementos es porque, o sea, la orilla del río es Ochun. Ochun es una orilla que cuando empecé a investigar de ella conecté tremendamente. O sea, siento que sí, como que sin conocerla ya la conocía antes. Entonces, por eso quise hacer la experiencia muy, muy similar a cómo se hace una ceremonia a Ochun. Las flores, las frutas, la miel son de los elementos de ella, por eso lo puse allí. Lo que recomiendan es que cuando tú te vas a meter al río, pues pidas permiso, porque te estás metiendo a otro elemento. Entonces, eso es lo que traté de hacer. Y ya, esa es la conexión profunda que tuve cuando estuve investigando, porque, bueno, de pronto Juan sabe un poquito que me costó, sobre todo hacer la experiencia guiada. Ya no me sale. Muy buena, muy buena. Excelente, muy linda. excelente, Ana.
Quería Yo creo regalar que un- muy buena, Ana, ya con haberla hecha ya entendimos todo. Ujú. Entonces, listo, ya. Eso es todo lo que tenía para decirle. Muchas gracias. Wow, Bueno, bastante nos dijiste, muy buena. muy hermoso. Muy importante. Excelente, Ana. Bueno, ahora Gracias. seguimos entonces con preguntas y respuestas. La ronda de preguntas y respuestas, después de la excelente presentación de Ana. Ana Feliz. Yo tengo una pregunta, Efren, si me permites, Claro. de entradita. Ana, sé que el pueblo Yoruba es un pueblo muy, muy antiguo de África, que muy probablemente compartió tiempo histórico en sus orígenes con los pueblos de África, del Sudán, donde estaban los egipcios del sur, que era la raza negra. Y los mitos del origen muy probablemente provienen de lo profundo de África. Y con la experiencia de la esclavitud llegó al Caribe y América. ¿Tú sabes a qué países llegaron los Yoruba? Los yorubas llegaron directamente a Haití y a Cuba. Fueron los dos países. Por eso, la santería o lo que se tiene reconocido como tal es todo lo que viene de Cuba. Ana, De hecho, yo sí. creo que los africanos y todo, de alguna manera, todos los negros le estamos debiendo a Haití porque fueron de los pueblos más confrontativos que han habido y de los que más hicieron para que hubiera esa libertad de la raza negra, pero los tenemos olvidados, los dejamos solos. De alguna manera los haitianos están solos por Ana, su pueblo. ¿Ah? y Colombia y República Dominicana. O sea, principalmente llegaron allá. Los que en los otros países hay más pocos yorubas y hay más bantús. En Colombia hay más bantús. ¿Listo? Hay más, en el Palenque, ¿cómo se llama? El de Cartagena. Ah, sí, 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 no recuerdo Sí, bien. es que más. En Cartagena, en el Chocó, hay más bantúes que yorubas, porque ellos realmente llegaron fue como a esa parte. Y unos pocos llegaron a Cartagena y fueron bajando y se hicieron en la parte alta del Chocó, que es donde se une Colombia con Panamá, por esa parte del Chocó que dicen que es Antioquia, eso es Chocó, ¿listo? Entonces, pero aquí hay relativamente poquitos yorubas. Pues relativamente en comparación a Cuba y Haití, que es donde llegaron la mayoría. Gracias, Ana. Ya, ¿alguna otra pregunta? Sí, Efren, quisiera preguntar cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad yoruba. ¿O es más lo que se manifiesta una espiritualidad o una religión? Gracias. Bueno, si nosotros tomamos la religión como tal, con su estructura, tipo de iglesia, cómo está encuadrada, lo yoruba es más espiritualidad que religiosidad. ¿Listo? Ok, Porque tienen sus orichas, pero, por ejemplo, comparémoslo con la religión católica. No hay una estructura política que diga es que esto es lo que tienen que hacer y así está y este está por encima de este. No, o sea, están sus orichas y hay un proceso que tú vas ganando espiritualmente y cuando ganas ese proceso espiritual, pues obviamente vas ganando como unos niveles. ¿Listo? Entonces puedo ser madrina, puedo ser eh, un babalao y voy subiendo así de nivel, pero eso no me hace estar por encima de los demás y no es que yo tenga más poder sobre otros que otros, simplemente tengo más responsabilidad sobre las personas que de alguna manera se convierten en mis protegidos. ¿Listo?
porque si yo soy babalao, ejemplo, yo tengo unos protegidos y tengo que velar porque esos protegidos no la embarren, porque si esos protegidos la embarran, me la cobran a mí. Es como si uno del clan la embarra, se la cobran al pobre ancestro que está cuidando allí. Entonces es como que a toda hora lo tienen a uno a ver. O sea, no la embarres, que es que tú haces parte del todo. Por esa estructura y por esa forma de ver, yo diría que es más espiritualidad que religiosidad. Además, por la forma como se conectan desde lo profundo con diferentes elementos y con diferentes lugares y con diferentes métodos a eso. Pero ya Gracias. es una opinión personal. Gracias, Anita. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, interrogante? Sí, Daniel, Daniel tiene la mano levantada. Ajá. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana. La verdad que un aporte muy importante. Mi pregunta tiene que ver con estas coincidencias. Como miembro pleno del centro de estudio, conoces perfectamente el corpus teórico del nuevo humanismo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las coincidencias que encuentras en el pensamiento de los pueblos de África con el pensamiento del nuevo humanismo? O sea, yo, digamos, creo que hay varios puntos, pero ¿cuáles de ellos te han impactado? Y si es que estas ceremonias se practican concretamente en este momento en el pueblo en el cual tuviste contacto. Sería muy interesante ver estos puntos de encuentro y de coincidencia y qué ceremonias mantienen unidos a los pueblos actualmente. Gracias, Ana. Bueno, la coincidencia creo que cuando estábamos hablando de la actitud humanista, le dije mucho, es el valorar al ser humano como tal, el respeto por el otro, la regla de oro, o sea, de alguna manera el trato que tú das es el trato que te mereces, o trata al otro como te gustaría ser tratado. Pero alguien me dijo, más allá de, o sea, de tratar al otro como te gustaría ser tratado, tampoco, no permitas que te traten como tú jamás tratarías al otro. Que me pareció ya muy interesante esa parte. O sea, yo trato al otro bien, pero tampoco permito que nadie pase por encima mío porque yo no pasaría por encima de nadie. Entonces, el ser humano como valor central y que su valor es igual para todos sin importar género, sin importar condición social, sin importar una cantidad de cosas que ahorita nos tienen divididos y que hace que nos discriminen, esa coincidencia me pareció hermosísima. De alguna manera, lograr que despertemos ese Dios que hay en nosotros, o sea, esa fuerza que tenemos allí. De hecho, yo no sé si era Ceci o a quien yo le decía que ya no iba a decir paz, fuerza y alegría, sino H. Paz, H y alegría. Porque H es fuerza, es como que representa eso. Entonces, esa coincidencia me parece muy bonita. La otra, los ceremoniales. En el ceremonial no es importante, o sea, pongamos, bueno, es que no quiero como comparar, pero es como con la que más conocemos. En la Iglesia Católica, cuando tú vas a la misa, se centra todo en el Padre y se pierde el ceremonial, que es lo que representa ese proceso que se está haciendo. Tanto en los ceremoniales del humanismo como en los ceremoniales yoruba, lo realmente importante es lo que la persona está sintiendo y cómo ese ceremonial está haciendo que se transforme cosas, pero que se crean cosas. Entonces, volvemos otra vez a la fuerza. Nosotros tenemos el ceremonial de la fuerza,
y estamos seguros que el ceremonial de la fuerza impacta a otros. Y no estamos haciendo ni brujería, ni nada de eso. No, es simplemente que sabemos cómo funciona la energía y cómo funciona la fuerza y la mandamos con ese H para que funcione. Y lo mismo es Chi, o sea, cuando estás deseándole al otro, lo estás deseando con la convicción que se puede, porque es que todos somos uno. Y si dentro de mí está la convicción de que puedo sanar al otro y que le puedo desear lo mejor al otro, pues obviamente eso le va a llegar al otro. Que también, claro, ¿no? Yo dije, han satanizado, también, aclaro, hay ceremoniales para utilizar el H de manera negativa, ¿listo? Obviamente, como en todos lados, ¿listo? Entonces, sí, si yo estoy mandando esa fuerza con una intención positiva, pues llega positiva, pero si mando esa fuerza con una intención negativa, pues llega también negativa. Pero se da esa coincidencia. Y si todavía se están manejando esos ceremoniales, todavía se manejan muchísimos ceremoniales. La cultura yoruba tiene una cantidad de ceremoniales impresionantes, lindísimos. A modo de chisme, les cuento, hay un grupo aquí en Colombia que están peleando para que se les respete el ceremonial a sus muertos. Porque ustedes saben que acá en Colombia, pues obviamente ya, cuando una persona se muere, pues obviamente solamente puede estar de un día para otro y está en la funeraria, no se puede ya en la casa, pero si está en la funeraria, entonces a las 7 de la noche cierran la funeraria y la gente no se puede quedar acompañando a su muerto. Y para ellos eso es un sacrilegio, porque es dejar a su muerto solo y no tienen por qué. Entonces están peleando para que se les valore y se les respete su ceremonial. Es como el nacimiento. O sea, cuando nace un niño negro, hay que arraigarlo a la tierra y hay que decir, tú no puedes perder tus raíces. Y por eso la placenta y el ombligo lo tienen que enterrar en un árbol que se convierte en el árbol del niño. ¿Listo? O de la niña, pues de esa persona que nació. Y de alguna manera esa persona ya adquiere una responsabilidad y tiene que estar pendiente de ese árbol. Cuando dicen no vamos a aceptar más a las parteras en ciertos lugares, o dicen porque en el pueblito tal no hay centro médico y no se puede, entonces tienen que pasar a esa persona a que tenga a su hijo en otro lado, pues resulta que están desarraigando a esa persona de su tierra y está quedando como que pertenece a otro departamento, que pertenece a otra ciudad o a otro municipio, pero además la placenta la botan y no tenemos ni idea dónde la botaron y el ombligo, entonces todo ese tipo de cosas es lo que se está de alguna manera peleando porque es que hace parte de la esencia. O sea, estos ceremoniales no son solo por hacerlos, es porque hace parte de esa esencia de ese pueblo y no podemos dejar que nos quiten absolutamente todo. Ya nos quitaron mucho, ¿no? Y la coincidencia no solo son con los pueblos africanos, sino que yo creo que ya nos hemos dado cuenta que las coincidencias son con todas las culturas, todas las que vimos en las tres Américas y ahorita entramos a África y estamos viendo esas coincidencias de la espiritualidad y la parte humana tan profunda que teníamos y que de alguna manera no sé por qué lo fuimos perdiendo. Entonces, espero haberte respondido tu pregunta. Y ya no me extiendo más, por favor. Sí, claro, Ana, muchísimas gracias. Dejamos lugar para otras preguntas. Gracias. Una cosita, si Y puedo, no. Efraín. Ah, gracias, Ana, por ese viaje. También, como decías en el relato, sentíamos en los pies la arena o las piedrecitas del camino y ese viaje a la entrada al río. En alguno de los momentos exponías el encuentro con personas en este camino de redescubrir la cultura. Me gustaría si te puedes extender o contar alguna cosita más de alguna de las personas o situaciones que
que hayas vivido en este tiempo de trabajar sobre los yoruba. Bueno, primero, la que más me impactó fue la señora de 100 años. Ella decía que no, que tiene un poquito más de 100, pero ya no se acuerda cuántos. Pero es ver esa, pues ella se dice que es yoruba, ella se decía que era, no me acuerdo qué oricha, porque es que cada uno tiene como su oricha. Entonces, pues parece ser, voy a empezar a averiguar quién soy yo, pero parece que mi oricha es Ochun. ya, vamos a ver por qué. Bueno, el caso es que esta señora decía que su oricha la protege y que sus ancestros, y entonces que por eso ella es tan fuerte. Y yo diría que, pues, leyendo todo lo que leí, si la señora se muere, pues obviamente se va a convertir en una oricha de todo su clan. Es una señora que tiene una vitalidad impresionante, pero impresionante. Es una señora que se mueve, que todavía hace, los fines de semana le hace sancocho a su familia, que ayuda a hacer oficio, y es que tiene 100 años, pero ella era así. Y, y la forma como me abrazaba y como me hacía sentir como si yo fuera su familia, o sea, llevábamos no sé, creo que 15 minutos, 20 minutos de estar hablando y cualquiera que nos veía hablando pensaba que nos conocíamos de años, pues, porque era ese amor y esa afectividad con que como que te reciben todos. Entonces, eso fue muy impactante para mí. Luego, por esas casualidades, porque bueno, una de las personas con las que yo empecé a hacer esta investigación era un amigo, que él era historiador, y murió durante el proceso, pero además fue una muerte de que yo lo llamo y le digo, no, él me llamó y me dice, porque él me decía Azul, me dice Azul, nos vemos el martes. Y yo le digo, no, nos vemos el jueves. Y yo le digo, no alcanzo esta semana, nos vemos el martes. Y así quedó. Y entonces el sábado me llama mi prima a decirme, Anita, ¿tú sabes cuándo y dónde es el entierro de Faber? Entonces como que, ¿qué? O sea, si yo me voy a ver con él el martes. Entonces, la muerte de este se hizo, o sea, en mí generó una cosa supremamente impactante, o sea, más impactante que cuando se me murió mi abuelito o mi abuelita. Fue una cosa muy dura, muy dura dentro de mí, y estuve a punto de decir, no sigo investigando y no quiero tocar nada y no quiero saber nada de nada, porque todo me recordaba a él. Pero cuando llego, o sea, estaba en un evento y llega una persona y se queda mirando y me dice, tú eres amiga de Fab, tú eras amiga de Faber. Y yo, sí. Dice, yo siempre quise conocerte, porque es que Faber hablaba muy bien de ti. Entonces, yo tenía ganas de conocerte. Y yo, qué chévere. Me dice, no, es que, mira, que yo estoy ahorita con los yorubas, y yo, no puede ser. O sea, de verdad que son como cosas así. Y luego tengo un encuentro de mujeres negras, porque ya me dijeron que no somos afro, somos mujeres negras, que no nos podemos eh, pues arrepentir de este color ni sentirnos. Entonces, en este encuentro, pues de alguna manera yo era como la nueva, porque eran muchas mayoras y mujeres que llevan años trabajando y luchando por los derechos de las mujeres negras en Colombia. Y yo fui a reemplazar a doña Miriam, una señora que también es mayor, pero que no pudo estar. Y cuando yo llego y saludo, y una señora, Viviana, se queda mirándome y me dice, me encantó tu energía. ¿Tú eres yoruba o tienes algo de los yorubas o estáis investigando algo de los yorubas? Y yo dije, sí, estoy en investigación con los yorubas. Me dice, es que se te siente la energía. Y tú tienes que ser hija de Ochun. Y me dio un abrazo, y entonces cuando las otras, y entonces todas empezaron como a abrazar, y luego se arma la reunión así en el centro, y pues ellas estaban tomando que la rechón, que el tumbacatre, que todos esos licores de ahí. Y yo no, yo solamente estaba así como escuchándolas, como diciendo, Dios, qué bendición que me pongas en esto, y que yo pueda tener esta oportunidad. Pero llegó un momento en que todas me voltearon a mirar y me dicen, habla.
Y yo, pero es que yo, ¿qué les voy a decir a ustedes? Y ustedes, mejor dicho, me dicen, no, es que tú tienes mucha sabiduría. Habla desde tu corazón, que cuando hables desde tu corazón, el universo entero va a estar a tus pies porque te va a escuchar. Y yo, no, pues, no. Entonces fue como... Entonces todo ese tipo de cosas hizo que le bajara la carga que tenía de esta investigación, porque de verdad tenía mucho temor, tenía mucho miedo, decía que no lo iba a hacer bien, pero no sé, como que esos momentos hicieron que le bajara la carga y que como que conectara con eso, no sé, creo que conecté con esa yoruba de esa felicidad de allá. Y vino alguno de mis ancestros a decirme, Anita, por aquí es, así es, y punto. Entonces fue muy, 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 Qué bueno. muy, muy, muy emotivo, muy sentido. ¿Sabes? Fue saliendo así. Buenísimo. Hermosísimo. Ok, Rafael Monsalve. Sí, quiero hacer una pregunta. Quiero preguntarte si qué relación conoces o ves entre esa espiritualidad de los Yoruba que están en el occidente de África y el Ubuntu, que tengo entendido el Ubuntu está más al sur y al oriente de África, donde justamente también su máxima es yo soy porque tú eres. ¿Cómo ves esa relación? El Ubuntu en realidad es una creencia que se extendió por toda África. O sea, la tenemos identificado como el Ubuntu allí en esa parte de África, pero cada cultura le da un nombre diferente. Es casi como la regla de oro. O sea, es que yo estoy si tú estás. Si tú no estás, yo no estoy. Así de sencillo, así es. O sea, ni siquiera hay otra explicación, ni siquiera hay otra excusa. Es que si tú no estás, yo no puedo estar. Y se ve en diferentes elementos. Entonces es que yo tengo que respetar a mis ancestros porque si mis ancestros no existieran, yo no existiría. Y si ellos no tuvieran todos los valores que tenían, yo no sería quien soy. Entonces yo no puedo creerme más que ellos. Pero yo no puedo creerme más que así yo sea la líder o sea, digamos, el rey de, de una comunidad. Es que yo soy rey porque ellos están allí. Si ellos no estuvieran allí, yo no podía ser rey. Entonces, siempre es como eso. Si, a ver, por ejemplo, mi abuelito era de los que decían que donde comen uno, comen dos y donde comen dos, comen cinco. Alguna vez, por bromear, dijimos algo como que mejor uno comido que cinco medio comidos y nos dieron una cátedra que, mejor dicho, nosotros lo estábamos diciendo en broma, pero pues obviamente dicen, no, no le ocurre, ese tipo de bromas no se hace, porque es que cuando tú compartes, no es solo la comida que te está entrando a la boca, sino la energía que estás mandando, y a través del universo tú acabas de alimentar a muchos de tus hermanos. Entonces es como eso, o sea, si yo estoy bien, los demás están bien. Si yo estoy comida, pero los demás no están comidos, entonces en el fondo yo tengo hambre, porque hay un vacío allí que no va. Entonces sí, de alguna manera, es una regla de oro para la mayoría de los pueblos africanos, que fue un poquito pisoteada y se medio movió cuando llegaron los colonizadores o los invasores, pero en realidad es muy, 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 muy usada y muy tenida en cuenta en casi todos los pueblos. Y yo creo que si nos ponemos a analizar en nuestros pueblos indígenas también, sino que no profundizamos en esa parte. Gracias. Gracias, Ana. Sí, tenemos alguna otra pregunta. Anita, pues muy interesante y tu investigación, muchas gracias. Y me gustó mucho aquello de romper ese estigma de que ustedes vienen de un linaje
¿sí? Que no fueron traídos como la historia y como todo se ha representado, que eran esclavos, no. O sea, ustedes vienen, traen un linaje, ¿sí? Porque la cultura de ustedes es mucho más que la nuestra. Y en alguna parte leí o alguien, no recuerdo, que el color, o sea, los de color somos nosotros. El color, ese es el color de la piel, ese es el color. Entonces, ahorita pues todo esto, toda esta investigación tuya le va a uno aclarando muchas dudas que uno tiene sobre la religiosidad, sobre los mitos. Bueno, no, Ana Felisa, muchas gracias y bueno, gracias. Gracias a ti. Quería aclararte una cosa. Yo ahorita dije que las mujeres mayores están diciendo, no somos afros, somos mujeres negras. Y tiene una razón de ser. Resulta que toda la humanidad es afrodescendiente. Toda la humanidad. Entonces decir, yo soy afrodescendiente es como que, bueno, a ver, todos somos afrodescendientes. Y el color en realidad lo da es la cantidad de melanina que tenemos en la piel, dependiendo de la posición donde estemos en el planeta y que tanto sol nos llegue o no nos llegue. O sea que al final el color no determina la raza, el color determina en qué zona estamos. ¿Listo? Y ya. Entonces, sí, ese tipo de cosas es que tenemos que ir trabajándole y cambiando la mentalidad de todos. Porque, por ejemplo, hay muchos negros, y yo sé que esto va a estar en redes, pero pero hay muchos negros que todavía tienen las cadenas mentales. Porque sí, hace muchísimo tiempo quitaron las cadenas físicas, pero se siguen con las cadenas mentales y esas son peores. Entonces hay que trabajar con eso. Alguna vez una señora me decía, es una señora bastante mayor, una señora negra, y me decía, no, es que nosotros somos castigo del diablo. Y yo, ¿perdón? Me dice, sí, lo que pasa es que como yo no sé quién la embarró, entonces Dios nos castigó y por eso nos echó carbón y nos tiró al infierno. Y todos los descendientes. Yo miraba a esa señora y yo decía, pobrecita esta señora, obviamente no se lo dije porque es una señora mayor y hay que respetarla, pero yo decía, pobrecita esta señora con esa creencia durante años, ¿se imaginan cómo se trata a ella? Es que ella está sintiendo que es un castigo de Dios, está sintiendo que no merece nada, que no vale la pena. Y a lo mejor, yo no quise ahondar con ella, pero me imagino que es una mujer que ha sentido toda su vida que la han discriminado. Y yo sé, en Colombia hay racismo y hay clasismo también, porque no es lo mismo. Si tú eres una negra y tienes un título alto y eres gerente de un banco, te tratan diferente si eres la negra del barrio de estrato 1, o sea que también se... Pero en mi caso, aunque en ocasiones yo he sentido racismo, no le paro bolas. O sea, es como que no caigo en eso, como que es tu problema, no mío. Punto. O sea, si tú tienes líos con tratar a una negra, pues no me trates. Punto. Ya, pero yo no me voy a ir sintiendo, no, me trató, me dijo, me hizo. No, el problema es el otro. A él le enseñaron a ser racista. ¿Qué más podemos hacer? Entonces creo que sí, hay muchos que tienen todavía las cadenas acá y hay que trabajar en eso. Como quitarles las cadenas y decir, a ver, tu ancestro era un rey, tu ancestro era un teniente, tu ancestra posiblemente fue una reina. Mi querida Mírate. Ana, de parte técnica estamos cercanos a 2 horas. Efren, no sé si están de acuerdo para darle posibilidad a Mali y no sé si otra pregunta, como quieran. Sí, exacto. Sí, claro.
El último y entonces después viene la síntesis y después el cierre con Daniel. ¿Y me permiten un minuto a mí, por favor? Mali primero, Ceci, que lleva la Sí, mano. sí, no Sí, problem. vale. Bueno, y gracias a Ana Felicia por tan linda presentación. Verdaderamente que me has llenado, me has presentado de nuevo un camino que empecé a principio de este año y a mí me impulsaron mis ancestros también. Y vaya la redundancia donde estoy armando un proyecto muy interesante y precisamente tiene que ver con eso, con la educación, porque se me dijo que la educación, tenemos que educarnos uno con otro porque tenemos que salir precisamente de ese mentalismo que hemos estado, ha estado nuestro pueblo. Yo digo pueblo porque todos tenemos que ver con este asunto que ha sucedido con esta parte de la humanidad. Y bueno, ya yo me estaré comunicando contigo porque verdaderamente para poder intercambiar más información y eso, pero quería agradecerte porque precisamente como tú dijiste, Haití, eh, quiero aclarar que como dije en la presentación que hice el año pasado, aquellos que recuerdan, si no recuerdan, pero no importa, Haití fue el primer país de Latinoamérica que se liberó, el segundo después de los Estados Unidos, lo que llamamos hoy Estados Unidos. Y precisamente fue la isla en conjunto. La República Dominicana no vino a existir hasta 40 y pico de años después. Así que en nosotros somos más del 80% negro aquí en lo que se llama esta isla. Y precisamente parte de lo que tiene que ver esa espiritualidad yoruba aquí en esta parte del planeta, precisamente esa fuerza humana, donde ellos, nuestros ancestros en ese tiempo, en esa época, eh, no pararon de poder ayudar o de ayudar aquel Simón Bolívar, donde fue el único país que le proveyó las armas lo monetario para ayudarlos a liberar. Y una de las primeras requisitos que se le pidió fue que no se olvidaran del pueblo negro. Bueno, ya sabemos que eso no se dio, pero estamos nosotras aquí y nos están presentando nuestros ancestros a que nosotros sigamos con ese batón, porque tenemos que compartir, tenemos que ayudar a esa parte de nosotros que aún permanece en esa esclavitud mental para que podamos llevarlo de la mano y podamos lograr llegar a esa integración que somos, y lo estamos mostrando hoy en día aquí, de que somos una sola raza, la raza humana. Y así que te agradezco infinitamente que de nuevo haya tocado eso y quiero que sepas que de todas las espiritualidades con las que me he conectado a través de más de 15 años ya, la que más fuerte me ha tocado ha sido la africana. O sea, ha sido esta espiritualidad donde sí también he vivenciado esa diferencia, porque es que es una fuerza que no he tenido yo una fuerza como la fuerza que tengo ahora. Así que gracias de nuevo, gracias por todo lo que ha compartido y bueno, pues acá tiene otra manito donde cualquier cosa que necesite
en estos caminos también, pues aquí yo también me presento a la orden. Así que gracias de nuevo. Tenemos que seguir haciendo cosas. Gracias a ti, de verdad. Excelente, Mali, gracias. Excelente. Gracias, Mali. ¿Quién seguía? Cecilia. Cecilia. Sí. Bueno, gracias, Anita. Espectacular, hermosa experiencia guiada. Toda la charla fue hilada de tal manera que cuando llegó la experiencia ya teníamos nuestro paisaje armado. Muy hermosa, me encantó la presentación, los tonos, los colores, la voz, la forma, todo estuvo excelente. Yo quería pues como preguntar ese plan metódico del sistema por acabar, por arruinar a nuestros indígenas, a nuestras culturas negras, es algo que ha sido desde siempre. Entonces también es cómo poder nosotros desde estos estudios, desde estas cosas que hacemos, poder reivindicar esa situación. Porque así como la raza negra ha sido maltratada, ultrajada, las otras culturas también han pasado por ahí. Entonces, de cierta manera, es como si estuviera un plan definido para acabar con esa espiritualidad profunda que a la hora de la hora es la que nos va a dar la orientación, es la que nos va a dar la imagen directriz, digamos, para salir de esta locura que estamos viviendo, porque estamos viviendo una locura total y se ve como si volviéramos de alguna manera a ese momento, Anita. ¿Qué crees tú? Esa sí es una pregunta. No, entonces... ¿No tienes otra pregunta, Cecilia? Sí. No, fíjate que una cosa que me parecía a mí cuando esta niña dijo es que los orichas están llamando a su gente porque necesitan toda esa fuerza espiritual, porque la guerra en este mundo no es física, es espiritual. Entonces, ahorita que tú estás hablando, yo decía, o sea, es cómo despertarle la espiritualidad a todos. Ese es como el trabajo, cómo lograr despertar esa espiritualidad que tenemos allí. Porque cuando despertamos esa espiritualidad, como que le damos fuerza a ese H, ya me quedó la palabra H, le damos fuerza a ese H, y como que de alguna manera vamos minimizando lo demás. Es que es cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando yo estaba en el estrés y además porque fueron 2 meses bastante estresantes. De hecho, no he dormido. O sea, desde ayer a las 6 de la mañana estoy derecho, ¿listo? Pero no tengo ni sueño ni nada, pero necesitaba unas cosas. Pero, o sea, cuando estaba en eso era como que había algo externo que me estaba cogiendo y sacándome, como que no investigues y pone excusas y me pasaban cosas, me perdió el libro con el que estaba, se muere Faber, tenía una reunión y no sé, o sea, eran como que cosas así, yo decía, tiro la toalla, pero no, y ya, y no la voy a tirar. Y un día alguien me llama y dice, si quiere cancelamos la charla, y yo, no, yo la hago. Me sale. Pero cuando llega así como que conectas con eso, es como que todo se va. Tranquiliza. O sea, los problemas siguen iguales. Las cosas siguen igual. O sea, lo externo de alguna manera sigue igual. Pues nada es igual, ¿no? Pero no sé si me hago comprender, como que la situación sigue siendo la misma. Si tú estás debiendo 20 millones de pesos y te conectas con tu espiritualidad, sigues debiendo los mismos 20 millones de pesos.
pero es como que esa conexión hace que tengas más sabiduría, que puedas comprender lo que está pasando, que se te ocurran soluciones para poder pagar eso. Entonces, si lográramos que todos los seres humanos se conectaran con esa espiritualidad, pasaríamos a otra cosa. Eso es como lo que siento, eso es como lo que me llegó. ¿Cuál es la solución? Por el tema esa espiritualidad, Anita, pues nosotros en el Centro de Estudios Humanistas de las Américas estamos golpeando un techo muy alto, porque eso va a resonar, de alguna manera tendrá que resonar, porque es traer ese pasado al presente y juntarlo para la presencia de un nuevo mito que nos dé esa fuerza, esa conexión y esa espiritualidad que la tenemos todas y se puede llamar de cualquier manera, pero a la larga es buscar el mito que nos dé la orientación en estos momentos tan terribles de crisis y sin buscar ni el negro, ni el blanco, ni el amarillo, ni nada de eso, simplemente lo que estamos sumando a nosotros es espectacular. El día que golpeemos, seguimos golpeando y se abra esa gran puerta, de verdad seremos otro. Gracias, Anita, gracias. Bueno, ok, agradecemos a Ana Felisa por la extraordinaria presentación. Vamos a hacer una breve síntesis y después cierra Daniel con el final. Nos largamos. Hemos podido ver y escuchar de Ana Felisa su recorrido por la cultura yoruba, originaria de Nigeria, África, su espiritualidad, lugares y objetos sagrados, mitos, ceremonias, su cosmología y la cosmovisión yoruba contenida en sus creaciones culturales, la música, tambores, mucha música, la interpretación de sus acciones como un todo ontológico orgánico, su actitud humanista que valora el equilibrio, la comunidad, la vida de grupo en continuo cambio y su aporte en este sentido con la heterogeneidad, una cultura cuya unidad se realiza a través de la diferencia. De allí su gran aporte a la construcción de un nuevo mito que le dé sentido, unidad e identidad a la nueva cultura que está naciendo, la nación humana universal. Ok, con ustedes, Daniel. Gracias, Efren. Gracias, Ana. Gracias, Juan, por tu aporte tecnológico. Gracias a todos los presentes. Como hace el Centro de Estudios Humanistas de las Américas en forma bimestral, una presentación magistral de las investigaciones. Y como hemos venido viendo a lo largo de las tres Américas, las culturas de los pueblos originarios, continuamos con África, porque son los dos aportes que están en el subsuelo del crecimiento del pueblo de América y está emergiendo de una manera renovada. ¿Qué son los mitos si no son la traducción de lo profundo del ser humano, que se manifiesta de la misma manera, pero con nombres diferentes? Estos mitos que en sus momentos de crisis en la América han dado cohesión a estos pueblos, a pesar de la sincretización de su propia espiritualidad, tanto de pueblos originarios como del pueblo afrodescendiente o africano o esclavo. Por eso decimos en este centro de estudio que esta espiritualidad y estos mitos no han desaparecido, o sea, siguen en ese subsuelo para manifestarse hoy de una manera renovada, de una manera comprendida, con nuevas prácticas, con nuevos estudios, con nuevos investigadores. Ese nuevo mito irá creciendo seguramente desde América, lugar de síntesis de lo humano. No hay un pueblo
en América Central y América del Sur, con tanta diversidad genética como el que existe actualmente. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias. Los invitamos a participar en estos estudios, ya sea como miembros adherentes, como miembros plenos, a escribir sus contribuciones y, por supuesto, con gran alegría saludamos a Ana y a todos los estudios de África, como vemos que Mali se está embarcando, así que le deseamos un excelente trabajo a Mali también en su futuro trabajo, que seguramente pronto lo vamos a tener acá en nuestras pantallas. Así que, queridos amigos, buen día, buenas tardes o buenas noches, donde estén, y esperemos vernos nuevamente para la próxima presentación. Gracias. Excelente, Daniel. Gracias, Muchas Daniel. gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Buenísimo cierre. Muy bueno, Gracias. Efraín, excelente síntesis. Gracias a todos. Excelente sesión. Si me permites un minuto, Efraín, la próxima presentación va a ser la cultura Zulú, a cargo de nuestra investigadora Cecilia Omaña. Así que para ella los mejores deseos. Gracias, Juan Manuel, tan bello él, siempre. Después de esta presentación no sé qué voy a hacer de todas las presentaciones, pero bueno, iré rompiendo esas cadenas que a Anita le costó tanto, porque soy testigo de todo lo que le costó. Así que vamos para adelante. Si Bienvenida, necesita alguna bienvenida. ayuda, puede contar conmigo, Cecilia. Ok, gracias, Man. Gracias. Ay, Claro yo que sé sí. todas vamos a hacer. Claro que sí. Y aquí está Lilian Cabrera. ¿Y Sí. quién más era que estaba? Juan Manuel. No sé, Tino, ¿qué pasó con Ahmed? Sí, ¿Estuvo? mira, sí Ahmed, están, Ahmed. están Lilian y Ahmed. Que ahí Qué estamos. Pero bueno, creo que ¿Por ya qué no se nos los fue. Están presentas? saludando. ¿Por qué qué no nos bueno. los presentas, Tino? Sí, claro que sí. También acudiré a ellos.